En Historias de Emprendimiento hoy nos acompaña Pablo Martín, CEO y fundador de Icertis, una consultora tecnológica que facilita la transformación digital y que está enhorabuena tras haber obtenido el premio de la Comisión Europea de Empresa del Año, Startup 2020, en la gala de los European Small and Mid-Cap Awards. Esta empresa asturiana fue financiada por Enisa en 2011 y 2014 por un importe total de 350.000 euros. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a conocer un poquito más qué es lo que es Icertis. Desde el año 96 tú ya eras empresario e inversor tecnológico, cosa que nos parece como que nos suena en el tiempo muy lejos y a la vez pensamos, en el 96 ya se hablaba de tecnología. Cuéntanos cómo surge Icertis y qué servicios ofrece. Bueno, sí, a ver, realmente Icertis se fundó el 26 de octubre de 1996, con lo cual hace bien poquito que hemos cumplido los 24 años. En aquel momento, pues, evidentemente, al menos en España, el mundo del emprendimiento, el mundo de las startups, el venture capital era bastante distinto de cómo es hoy en día. Sí es verdad que poco después, pues ya, o casi a la par de ese momento, surgen pues las primeras iniciativas de incubadoras, de venture capitals y de lo que ahora conocemos como startups. Pero bueno, es algo que casi se puede decir empieza poco después de ese momento en España. En aquel momento, pues lo que hacíamos era fundar una empresa, ¿no? O comenzar una empresa. Por supuesto, no existían business angels ni nada que se le pareciera y todos los proyectos eran bootstrapping, ¿no? Es decir, no quedaba más remedio que financiarse pues con recursos propios y sobre todo de la manera más importante, que es vendiendo, ¿no? O sea, con clientes. ¿Cómo surge? Pues bueno, surge de una manera pues muy humilde. Hay que tener en cuenta que yo tenía 23 años y tenía pues... Muy joven, muy joven. Pues, sí, sigo siendo muy joven, pero bueno, hace 24 años era infinitamente más joven. Y bueno, como todos, bastante inconsciente y bueno, con una percepción del riesgo más baja de lo que de la realidad, pero sobre todo pues con muy poca experiencia, muy pocos recursos y desde luego sin que exista el ecosistema de apoyo que existe hoy en día, ¿no? Surge sobre todo pues por dos motivos fundamentales. Uno, pues porque yo siempre me he considerado un emprendedor, un empresario en ciernes o en potencial, y porque me encantaba, era un enamorado de la tecnología, o sea, desde que era muy pequeñito, o sea, desde los primeros espectros, ¿no? Pues a mí me encantaba todo relacionado con la tecnología, aunque realmente nunca fui un buen especialista técnico, o sea, que decir, mis capacidades técnicas eran más limitadas que las de otras personas y sin embargo pues sí, posiblemente tuviera más capacidades o más habilidades para el mundo de los negocios. Entonces, pues bueno, de esa necesidad de emprender y de ese interés o afán por la tecnología, pues surge un emprendimiento personal, como te digo, de la manera más humilde posible, porque bueno, más abajo no se puede empezar. Pero apuntabas ahora que bueno, que realmente habilidades a lo mejor tecnológicas no tenías tantas, y cómo se te se te ocurre decir me meto a emprender o a crear una empresa bueno, completamente tecnológica, ¿no? Bueno, a ver, o con un cariz muy tecnológico. Efectivamente, cuando digo que no tenía tantas es que evidentemente en comparación de ahora pues a los grandes profesionales los tecnólogos que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Me pongo en comparación y evidentemente yo no era un gran tecnólogo. Lo que sí es verdad es que ya desde finales de los 80 estaba en contacto con todo lo que era la tecnología y bueno, que decir, la demanda de servicios en general
que existía en aquella época era una demanda de servicios básicos. Con mis recursos y mis capacidades, mis primeros clientes eran muy pequeñas empresas, o sea, micropymes y pequeñas empresas locales que, como te digo, su demanda de servicios pues eran muy básicos. Y bueno, el que los servicios que demandan no fueran muy avanzados en ese momento resultaba una oportunidad para mí, ¿no? También es verdad que igual que la demanda era muy básica, la oferta que existía en el mercado también era relativamente pobre, o sea, es decir, no había la competencia ni el volumen de oferta que yo mismo. Es decir, había una oportunidad que yo podía aprovechar. Ajá. Y los servicios que dabais hace 24 años hasta ahora, ¿cómo han evolucionado? ¿Qué es lo que hacéis actualmente? Pues no tiene absolutamente nada que ver. O sea, aquí es como si habláramos de dos empresas absolutamente distintas. Como te decía, yo, porque la empresa inicialmente tenía un único trabajador que era yo, y a partir de ahí poco a poco fui incorporando más personas. Pues al principio se dedicaba a atender a micropymes y pequeñas empresas locales que fundamentalmente pues podían solicitar servicios de mantenimiento de microinformática, instalaciones de pequeñas redes locales, aprovisionamiento de equipos y de software y instalaciones y pequeñas parametrizaciones de software de gestión. Desde eso a lo que somos hoy en día, una pequeña multinacional con presencia en muchos países, con casi 1.000 empleados, y que está única y exclusivamente focalizada en el segmento de la gran empresa, ¿no? Ofreciendo servicios en la gama más alta del valor, en el mundo de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, del blockchain, de la ciberseguridad, del cloud. Evidentemente estamos hablando de un abismo, ¿no? Es como comparar... Abarcáis muchísimas más cosas, como es evidente. Bueno, sí, pero vuelvo a decir, no hablamos ni del mismo target de cliente, ni hablamos del mismo tipo de servicios, ni nada. O sea, simplemente lo único que podemos decir que hay en común es que me dedico en esencia a lo mismo, prestar servicios sobre tecnología, ¿no? Pero bueno, es como comparar una pequeña mercería de barrio con Inditex. Por hacer un símil exagerado, no quiere decir que de ninguna manera nuestra empresa tenga punto de comparación con Inditex. Volviendo un poco a la historia de vuestra empresa, de Icertis, uno piensa en Asturias y lo primero que se le viene a la cabeza es ese claim, ¿no?, de paraíso natural. ¿A que es bonito? Sí, muy bonito. Por supuesto, tiene unos paisajes maravillosos y una gente estupenda, pero ¿ha sido difícil vencer los estereotipos de la industria y los servicios tradicionales que teníais allí? No. A la hora de implantar una empresa como la vuestra, ¿no? No, los asturianos tenemos una ventaja, una desventaja que la hemos convertido en una ventaja, ¿no? La desventaja es que somos una región periférica, como muchas otras. Un poquito con alguna dificultad más que otras, no que todas, en el que además las comunicaciones nunca han sido especialmente buenas, ¿no? No, doy fe de ello. Exacto. Pero en resumen, lo que se resume de todo ello es que nuestro mercado interior es muy pequeño, ¿vale? Y esto es así ahora y lo era hace 2 siglos. El asturiano que quería progresar, por definición, siempre fue una de dos cosas, ¿vale? O inmigrante o nómada. Yo en mi perfil en Twitter, creo, pongo asturiano nómada, ¿no? Y quiero decir con todo esto es que yo nací en Gijón, tengo una casa en Gijón, una familia en Gijón, y me paso 280 días, hasta el COVID, fuera de Gijón, o sea, viajando por el mundo. Si tú naces en Madrid o en París o en Londres, pues a lo mejor eres capaz de crear grandes negocios o tener acceso a
a oportunidades profesionales al más alto nivel sin necesidad de moverte más de 20 kilómetros. Si naces en Asturias, me temo que en Badajoz debe ser parecido, ¿no? O sea, puedo decir que los que nacemos en regiones periféricas con no muy buenas comunicaciones, si tenemos algún afán de progresar, ¿vale? Sabemos que profesionalmente las oportunidades que se dan en regiones apartadas son mucho más limitadas porque no tenemos determinadas empresas o centros de investigación o demás. Y a nivel de montar negocios, pues sucede lo mismo. Los negocios siempre van a ser pequeños, salvo que busquemos el negocio fuera. Por eso en algunas de estas regiones durante muchos años hubo notables inmigrantes, ¿no?, que montaron grandes emporios fuera, ¿no? Asturias es tierra de origen de grandes empresarios que triunfaron en el exterior, nunca en la región. Porque ¿quiénes recurren más a vuestros servicios? Bueno, al principio supongo que, como comentabas también, era gente de, pequeños negocios, ¿no?, de allí. Y actualmente ¿seguís teniendo desarrollo de negocio en el Principado o...? Hombre, muy pequeño. A ver, pequeño. Algo siempre tenemos porque nosotros mantenemos en Gijón la sede fiscal y la sede legal, el headquarters, ¿no? Sí. Y tenemos un centro de servicios desde donde producimos servicios para otras partes del mundo como unas 200 personas. Pero el resto de las personas, hasta 800 y mucho, están fuera de Asturias. Sí. Y el 97 y pico, casi 98% de nuestro negocio se origina fuera del norte de España, no lo de Asturias. Con lo cual, te he respondido, nuestro negocio está en grandes empresas que normalmente residen en las principales ciudades del mundo. En España son Madrid, Barcelona, en Lisboa, en Ciudad de México, en algunas ciudades europeas, en algunas ciudades africanas. Y me llama la atención que precisamente comentaba antes cómo la Comisión Europea ha premiado recientemente a Icertis. Sin embargo, estos premios corresponden a pequeñas y medianas empresas y me acabas de decir que vuestra empresa en la actualidad es prácticamente, si no lo es ya, una multinacional. Bueno, es que el concepto de pequeña y mediana empresa es muy distinto según qué mercados. Y hay una frase que repito constantemente, o un dicho que digo con mucha frecuencia, que es que nosotros a los españoles nos gusta decir que España es un país de pymes. Y por desgracia no es cierto. O sea, España es un país de micropymes. En este caso, estos premios se denominan SME, Small and Medium, ¿no? O sea, es decir, y el ámbito es un poquito más grande. Ten en cuenta que además micropymes o pequeñas empresas cotizadas en Europa realmente prácticamente no existen, ¿no? El objetivo que tienen estos premios es muy importante. O sea, más allá de la importancia de que nos hayan dado nosotros el galardón, tienen un propósito realmente importante. En Europa hay muy pocas empresas cotizadas. En España menos que en el común de Europa, ¿no? O sea, ya, entonces el objetivo que se persigue es de alguna manera favorecer la incorporación de más pymes o mid-market a los mercados, ¿no? Y es de alguna manera reconocer la intención o la iniciativa de las empresas que salen a cotizar para que otros intenten imitar eso. Realmente sería muy importante que muchas más empresas europeas y en concreto españolas salieran a los mercados de capital. Aquí no es algo que esté en la cabeza de las empresas. Sin embargo, en otros países, por supuesto en Estados Unidos, las empresas, a poco que tienen un tamaño mínimo, empiezan a cotizar en un mercado. ¿Y ese sería vuestro caso por el que habéis sido reconocidos, el hecho de que estéis en el mercado bursátil, o porque habéis tenido algún otro tipo de hito? Sí, el estar en un mercado bursátil es condición para poder participar. O sea, lo que se premia en distintas categorías son las empresas que cotizan en los mercados denominados para
para pequeñas y medianas empresas, Sí. o Lo que era SMEs, antes ¿vale? el MAP, ¿no? Efectivamente, lo que ahora en España es el BM Grow y Mm, que hay distintos, como sabes, mercados de empresas en expansión en Europa, ¿no? ujú, Entonces, los distintos países o las bolsas, mejor más que los países, las distintas bolsas nacionales lo que hacen es proponen a la Comisión Europea sus candidatos para estos premios, ¿no? Que tienen distintas categorías. ujú, Digamos que nosotros competíamos en una categoría que es, como tú dijiste antes, está 2020, que viene a ser, traduciendo los Oscars, es la mejor película del año, ¿no? Pues mm. sería un poco el premio estrella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego hay una serie de categorías adicionales, creo que eran otras 4, y los países pues presentan sus candidaturas. Para Ujú, nosotros, cuando nos dijeron desde Bolsas y Mercados de España que nos presentaban como candidatos, la verdad es que nos llevamos una alegría muy importante, porque significa que Bolsas y Mercados en España pues confiaba lo suficiente en nosotros como para pedirnos que representáramos o que ujú, representáramos, ¿no? Y eso ya fue algo que de por sí ya nos alegró muchísimo, ¿no? claro, Luego claro. cuando vimos que íbamos pasando los distintos filtros, porque había distintas cribas, y finalmente nos comunican que estábamos en la terna final, ¿no? En la shortlist, en las 3 empresas finales, pues la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Porque honestamente no confiábamos en ganar. Había al menos un candidato que considerábamos potencial ganador, viendo un poco las características, y bueno, pensábamos que teníamos opciones, pero que seguramente nos quedaríamos en segunda posición, ¿no? Y conseguimos el premio. Quizás porque los españoles tenemos esa tendencia a minusvalorar nuestras posibilidades o nuestros valores. Bueno, no, sí, los españoles creo que tenemos esa tendencia, pero en nuestro caso no era porque vamos, nunca hemos pecado de minusvalorarnos, pero Ujú. simplemente porque objetivamente veíamos un candidato muy bueno para ganar, y bueno, no contábamos con ser ganadores. Cuéntanos algunos de los hitos de vuestra empresa que destacarías y quizás los más importantes, ¿no? Y cómo han influido en la evolución de la compañía. Ujú. Bueno, pues no sé, evidentemente el hito fundacional, el hecho de decidir montar una empresa es sin duda el primero importante, ¿no? Mm, Y fíjate que entre 1996, que se funda la empresa, y aproximadamente el 2007, ¿no? mm, Yo lo llamo como una primera etapa. En esa etapa lo único que era una empresa local, es decir, surge en Gijón, en Asturias, mm, que es de donde yo nací, y básicamente lo que iba era creciendo poquito a poquito. En el 2007, 8, pues era una empresa que facturaba 3 millones de euros y tenía, pues, 2007, unos 30 y tantos, 40 empleados. Para muchos pueden considerar que eso ya es una empresa, un pequeño éxito, ¿no? Y es conseguir una empresa con 30 o 40 empleados y 3 millones o 4 de facturación, no está mal, ¿no? Y mm. bueno, sí, la realidad es que no está mal. Por Trabajábamos en supuesto toda que no. Asturias, incluso en algunas comunidades limítrofes, Ujú, pero bueno, yo tenía la sensación que todo lo que había pasado hasta aquel momento era un poco como una primera etapa de aprendizaje, ¿no? Pues eh, habían pasado ya unos cuantos años, yo ya tenía 34, 35 años, y de alguna manera había aprendido, ¿no? O había tenido un primer aprendizaje, no había aprendido. Y fue una decisión importante porque en aquel momento decidimos que queríamos tener una empresa mayor, más grande, ¿no? Digo siempre decidimos en plural porque considero que este es un trabajo de equipo, aunque el ujú. único accionista en aquel momento era yo. Y bueno, justo en el 2007 hicimos nuestro primer plan de crecimiento un poco organizado, ¿no? Hasta aquel momento no teníamos ni planes de negocio, ni presupuestos formales, ni nada que se le parezca.
fíjate qué momento, ¿no? O sea, 2007, no sé si os acordáis, pero Pues sí, bastante terrible, efectivamente, con la entrada de la crisis. Exacto. Fue justo el momento de decidir que íbamos a crecer cuando parece que todo empieza a torcerse, ¿no? Lehman Brothers, 2008 fue complicado, aunque en España apenas todavía empezábamos a padecerlo, ¿no? Pero ya en los años siguientes sí empezaron las cosas a complicarse. Y fue el impulso de nuestro crecimiento. De ahí hasta aproximadamente el 2012, 13, ¿no? Que fueron quizás los peores años de la crisis, ¿no? 2009, 2012, 2013. Nosotros conseguimos un fuerte crecimiento en esos años y alcanzamos pues una masa ya un poquito más importante, con presencia en todo el norte de España. Teníamos ya nuestras oficinas en Bilbao y compramos una empresa. Fue ese año, 2012, en el que empezamos nuestra política de adquisiciones. Hasta ese momento nunca habíamos adquirido una empresa, o bueno, una empresa como tal. Habíamos comprado algunos activos productivos al principio de todo, pero una empresa como tal, la primera fue en el País Vasco en el 2012 y el año siguiente compramos otra en Madrid y a partir de ahí pues se va acelerando un poco el proceso de crecimiento hasta que al año siguiente, en 2014, salimos al exterior, compramos una empresa en México y esto se va acelerando un poquito, ¿no? Como ves, hay como varias etapas, ¿no? Primera etapa de empezar, la segunda, una consolidación regional o local, luego empieza una etapa marcada porque empezamos a incorporarnos en procesos de pequeñas compras e integraciones, salir al mercado internacional, y es cuando llega pues el 2015 y decidimos que queremos crecer todavía más fuerte. O sea, que decir que ya teníamos 20 millones de negocio, éramos, no sé, 200 y pico personas, y decidimos que lo que había que hacer era un proyecto realmente grande. Y bueno, ahí empezamos a estudiar ya la posibilidad de incorporarnos a mercado bursátil, a reforzar. ¿Qué supuso para Icertis su salida a bolsa? Pues creo que algo muy importante. Estuvimos más de 2 años analizando si salir o no salir. Y de salir, ¿en dónde? Porque no era tan evidente que el MAF fuera la única elección, ¿no? O sea, estuvimos valorando, por ejemplo, pues salir al lo que es el Euronext, e incluso no salir y bueno, pues trabajar con algún fondo de capital riesgo de los que estábamos valorando. Al final hicimos un análisis que se basaba mucho más allá de la parte financiera en otras variables, como por ejemplo el impacto que tenía a nivel de marketing, de branding y también lo que suponía como herramienta de mejorar el gobierno corporativo y otra serie de cosas. Y bueno, en el 2017 decidimos que queríamos salir a cotizar al MAF y empezamos haciendo pues una selección de nuestros socios o de nuestros colaboradores, hasta que finalmente pues en el 18 pues empezamos el proceso formal, que duró 1 año hasta que el 19 estábamos cotizando. Antes nos hablabas del equipo con el que Icertis ha ido creciendo y cómo habéis ido haciendo poco a poco empresa, y nos llamaba, bueno, más que llamar la atención, nos parecía muy curioso el nombre que dabais a vuestros, o que dais a vuestros trabajadores. Les denomináis icertianos. Claro. ¿Qué valores aportan estos icertianos y cuántos sois en la actualidad? Pues mira, a fecha 1 de noviembre éramos 818 trabajadores directos. En breve seremos alguno más por incorporaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto de denominarnos icertianos y todo esto? Está nuestra estrategia de cultura corporativa, ¿no? Nosotros creemos que tenemos dos grandes elementos que conforman nuestra diferenciación con respecto a la competencia. Una es
nuestras capacidades dentro del offering y otra es nuestra cultura corporativa. Nosotros nos sentimos más cercanos de una tecnológica moderna del siglo XXI que de una consultora tradicional del siglo XX. Creemos que la función principal de una empresa es ganar dinero, pero hay muchas maneras de ganar dinero. O sea, digamos que esa es la parte de los valores, ¿no? De cómo entendemos que deben desarrollarse los negocios y cómo entendemos que debe funcionar una empresa. Nos vemos como una empresa muy moderna, muy ágil, muy innovadora, transparente, flexible y queremos que la gente que conforme Certis sea muy buena gente. Y muy buena significa en todo el amplio espectro de todo ello. O sea, es decir, gente que técnicamente sea la mejor, que a nivel de otras habilidades, soft skills y demás también sea la mejor, pero además que sean buenas personas. Y todo eso lo denominamos el how to be cómo ser un icertiano, ¿no? El manual del icertiano. Y de alguna manera nosotros consideramos que los icertianos son personas especiales, ¿no? Son personas que además de ser muy buenos, pues hacen cosas muy interesantes, muy muy buenas. Esa manera de entender el trabajo, ¿no? Un poco divertida también, porque creemos que ya que tenemos que trabajar, vamos a trabajar en algo que nos gusta y vamos a intentar hacerlo también de la manera más agradable posible, ¿no? Entonces, todo esto hilado es el modelo de Icertis y de Icertianos. ¿Y facilitáis el intraemprendimiento en la empresa? Pues fíjate, formalmente no. O sea, sí se han producido intraemprendimientos, o sea, espontáneos, no estructurados y que exista ninguna dinámica fomentada por parte de la empresa, pero es algo que está constantemente encima de la mesa, ¿no? El ser nosotros el que anime o el que fomente algunas iniciativas emprendedoras por parte de los propios icertianos, ¿no? Bueno, es algo que está en estudio. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tenemos miedo también a veces de dispersar los esfuerzos. Creemos que tenemos que tener mucho foco en las actividades que hacemos y si bien es muy evidente que eso es algo positivo, ¿no? Pues al final también cada uno tiene que ser consciente de las limitaciones y las capacidades que tiene. Ajá. Y... O sea, no somos Google. Pero bueno, suena bien, ¿eh? Suena muy bien lo que nos estás contando sobre vuestro equipo y sobre cómo trabajáis. De Gijón al mundo, porque ahora mismo ya estáis desplegados en un montón de países. ¿Dónde estáis? A ver, países con oficinas, tenemos 23 oficinas en 9 países. Nuestros 3 principales mercados son España, México y Portugal, por ese orden. Portugal y México muy a la par. Y luego tenemos oficinas comerciales o de representación que decimos nosotros que están en Bélgica, en Egipto, en Cabo Verde, en la República Dominicana, en Perú y en Colombia, en sitios muy bonitos como ves. Esas oficinas son muy pequeñas, son oficinas donde normalmente suele haber 1 o 2 personas y su función principal es apoyar al desarrollo de negocio. Lo que son las operaciones, o sea, las oficinas donde hay grandes equipos de operaciones están todas en España, Portugal y desde ahí operamos en multitud de países. Hemos hecho proyectos, hemos hecho proyectos o tenemos clientes en 50 y tantos países. Prácticamente gran parte de los de la región de EMEA y América, que son las 2 regiones grandes donde trabajamos. Y vamos a hablar un poco de transformación digital, que es vuestro punto fuerte. Sí. Ahora mismo se habla mucho de transformación digital y además con la pandemia y con la COVID parece como que de repente nos ha entrado a todos una especie de estrés o de no sé cómo llamarlo,
en relación a esa necesidad, ¿no? de transformarnos, de transformar la sociedad digitalmente, ¿no? Sí. ¿Qué significa realmente transformar digitalmente nuestro mundo? Y en ese sentido, España, ¿cómo está en esta materia? Bueno, a ver, es un conjunto de preguntas muy interesantes de todas, pero voy a ver si intento contestarlas a todas. Lo primero es cuál es la visión que Icertis tiene de lo que es transformación digital. Yo creo que uno de los primeros problemas que surgen es que el término está un poco manido, usado, ¿no? Y hemos acabado llamando transformación digital a muchas cosas. Yo quiero recordar que había un anuncio de un banco diciendo que ellos hacían transformación digital. No exactamente con estas palabras, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces yo hacía el chiste de que la panadera de la calle donde vivía mi madre también vendía transformación digital. Ha acabado un poco perdiendo sentido, ¿no? O sea, es decir, porque al final lo que hemos hecho marketingianamente es coger actividades cotidianas que se venían haciendo desde hacía muchos años y decir que es transformación digital. O sea, una empresa que implantaba RPs, pues dice que es de transformación digital. Y digo, bueno, pues entonces llevamos haciendo transformación digital 30 años, ¿no? Yeah. O una empresa que implantaba un mesh o que incluso hacía una reingeniería de procesos, pues eso es transformación digital. A ver, yo creo que ninguna de esas cosas es transformación digital. Nuestra visión, al menos, puedo decir, puede haber gente que opine cosas distintas, por supuesto, es que lo que es transformación digital es en esencia la transformación de los modelos de negocio. Y las personas y las culturas corporativas, ¿no?, que soportan esos modelos de negocio. Como ves, no he dicho nada sobre tecnología, porque la tecnología simplemente es la herramienta, el habilitador tecnológico, ¿no? Lo que permite que pongamos en marcha esos modelos nuevos de negocio que son intensivos en el uso de tecnología. Pero el driver fundamental es que la tecnología solo es un habilitador, solo es la herramienta que me permite hacer mi trabajo. Lo que realmente debemos cambiar es el modelo de negocio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, y siempre hablo, cuando pongo ejemplos y hablo de sectores o de empresas, con el máximo de los cariños y respetos, ¿eh? Si yo tengo una cooperativa de taxis, ¿no?, y me pongo una app para pedir el taxi y hacer más cómodo el trabajo, o sea, que ya no tenga que llamar a un teléfono a una cooperativa y pongo una app, algo que ahora que casi todas lo tienen, pero que hace pocos años no era así, eso no es transformación digital, de ninguna manera. Eso es omnicanalidad, poner un canal nuevo de comunicación con los clientes, no sé si quieres, como muchísimo digitalización, ¿no?, del primer estadio de la transformación digital, o sea, poner algo que mecaniza el proceso, pero no es transformación digital. Sin embargo, si yo digo, ¿cuál es el problema que soluciona la cooperativa de taxis? Sí, pues el problema que soluciona es la movilidad normalmente de cercanía, ¿no?, de las personas y normalmente en el ámbito de las ciudades o de los núcleos de poblaciones. Y bueno, pues yo genero una empresa basada en una serie de algoritmos, ¿no?, que determina cómo es el movimiento de las personas, qué tipo de transporte necesitan en cada momento, y en base a esos algoritmos y a esos datos que tengo, lo que hago es enlazo múltiples herramientas o soluciones de transporte, como pueden ser una cooperativa de radiotaxis, una empresa de alquiler de car sharing, ¿no?, otra de bicicletas, otra de no sé qué, el transporte público que exista, todo eso, ¿vale? Y lo que hago es, le propongo a cada persona en cada momento en una aplicación móvil el medio de transporte más eficiente para llegar a cada sitio. Y además que lo pueda contratar en la misma aplicación, ¿no? Caray, eso es un modelo de negocio nuevo con respecto al del taxi, ¿no? Está basado altamente en tecnología, es muy innovador, seguramente muy eficiente en términos de productividad. Eso es transformación digital, es un nuevo modelo de negocio, ¿de acuerdo?, que está basado en tecnología. No estoy digitalizando, estoy transformando literalmente, ¿vale? Entonces, ese es el entendimiento que nosotros tenemos de lo que es transformación digital. Y el término está tan manido, como te decía antes,
nosotros estamos a veces un poco cansados del término. Fíjate que internamente ya no lo llamamos transformación digital, lo llamamos metamorfosis digital, que es lo mismo. Uh-huh. Pero es una manera de llevar la contraria, o sea, de decir, si todo el mundo lo llama transformación digital, nosotros vamos a llamar metamorfosis digital para decir lo que decimos nosotros es un poco distinto, ¿no? Porque realmente yo creo que se ha pervertido un poco el concepto. Y luego, me decías sobre... Sí, te iba a preguntar si precisamente al hilo de lo que me estás diciendo, que es la transformación digital, entonces los sectores más tradicionales es difícil, o las empresas más pequeñas o las micropymes de las que antes hablabas, es difícil que lleguen a esa evolución necesaria para transformar su negocio. No. Cada una tiene un problema distinto para hacer esa transformación. Normalmente, en el caso de una micropyme o una pequeña empresa, el principal problema para adoptar procesos de transformación suele ser la escasez de recursos, de todo tipo, económicos, humanos, incluso algunos conocimientos. Sin embargo, en las empresas muy grandes, ese no suele ser el problema, todo lo contrario, suelen tener muchos recursos. Uh-huh. El principal problema es que cambiar algo que tiene una cultura corporativa muy férrea, muy establecido, ¿no? Y que es muy grande, es tremendamente difícil, a diferencia de una micropyme que es muchísimo más fácil. O sea, cuanto más grande, más antigua y más pesada es una organización, más difícil es producir un cambio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí. Cada una de ellas tiene un hándicap. Lo que para una es fácil, para la otra es más complicado, y lo que para una es difícil de conseguir, para la otra es más sencillo. O sea, el cambio siempre es un proceso traumático. O sea, no existe ningún cambio que sea fácil, ¿no? Casi todo el mundo por defecto se resiste al cambio, ¿no? Uh-huh. Pues las empresas también. O sea, quiere decir, no es un proceso natural, es un proceso que debemos guiar, ¿no? Y es un proceso que es necesario que tomemos con un pulso, con un paso muy decidido. O sea, que si hay que decir que quieres hacer algo y poner todo el foco en hacerlo. ¿Los cambios han de ser rupturistas, por tanto? Bueno, yo creo que las medias tintas nunca suelen ser buenas. Ahora, ¿qué grado de rupturismo? Eso cada uno tiene que tomar la decisión en base al riesgo, a la oportunidad y a los recursos que disponga. Lo importante es que se empiece un camino de cambio que no tenga marcha atrás y que seamos capaces de acelerarlo al máximo de nuestras posibilidades. Pero el grado de rupturismo va a depender mucho de cada negocio, de cada momento, de los recursos, de las posibilidades. No se puede generalizar. ¿Y España en qué punto está? Bueno, pues si volvemos al momento de los tópicos, España, de igual manera que en el mundo de la innovación, ¿no? Pues no es precisamente un adalid o alguien que vaya en vanguardia, pues yo creo que en el mundo de la transformación digital tampoco. Y generalizar es muy malo, porque hay empresas en este país que están siendo muy vanguardistas, o sea, que realmente están haciendo un esfuerzo, o sea, que han conseguido hacer procesos ya muy importantes de transformación. Incluso hay sectores completos que están muy volcados en ello, pero claro, si tenemos que generalizar y hablar de la inmensa mayoría, pues yo creo que España no es precisamente adalid ni de la innovación, ni del uso de la tecnología, ni por supuesto de la transformación digital. Y en cuanto a innovación, ¿nos podrías dar alguna definición de lo que para ti es innovar, o la innovación en término un poco más general? No, bueno, yo creo que el concepto de innovación, porque es algo más cotidiano, más aceptado, más normalizado, ¿no? Hace muchos años que, igual que ahora estamos totalmente enfocados con la transformación digital, ¿no? Y no se habla más que de transformación digital, pues hace 30 o 40 años era cuando tocaba hablar de innovación, ¿vale?
yo creo que había dos cosas que llenaban la boca de todos en las empresas, que era la calidad y la innovación, ¿no? O sea, teníamos que Sí, porque hacer parece las que cosas. llevamos media vida hablando de lo mismo. Sí, pero es verdad. O sea, ahora en esta segunda década del siglo, el mensaje es transformación digital, ¿no? Y en la última década o en las dos últimas décadas del siglo pasado era calidad primero y después innovación, ¿no? Y un poco lo que se basaba es tenemos que hacer las cosas de manera distinta, tenemos que progresar y tenemos que hacerlas de manera mejor, ¿no? Ujú. Y para mí, innovación definitiva, que además esto es una definición también muy de libro, es cualquier proceso de mejora que permite pues mejorar en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de investigación y de desarrollo tecnológico, estamos hablando simplemente de innovación en el sentido más estricto de la palabra. O sea, si yo Ujú. soy capaz de cambiar la manera en la que hago un proceso para hacerlo más eficiente, es una innovación. Si soy capaz de sustituir un material por otro que haga más duradero un producto, por supuesto que es una innovación, ¿no? Cualquier proceso o cualquier cambio, más que un proceso, perdón, cualquier cambio que sirva para mejorar algo y que esté enfocado a hacerlo más eficiente, más productivo, más competitivo, es una innovación. ¿Y tú Las crees? empresas deberían ser todas innovadoras de nacimiento, ¿no? O sea, quiero decir, no concibo que no sea así en cualquier tipo de empresa. Me da igual que estemos hablando de una empresa de alta tecnología o un negocio de restauración, ¿no? O sea, ¿Y crees que hay algún sector especialmente difícil para que opere ese cambio hacia la innovación y hacia el cambio digital? no. Yo creo que hay sectores que pueden tener mayor tradición Ujú. o hay sectores que pueden tener empresas con un tamaño medio más grande que haga que en general tengan más recursos para poder adoptar determinadas prácticas de manera más temprana. O hay algunos sectores en los que digamos que existe innovación abierta o conocimiento disponible libre, ¿no? Que haga que sea más fácil pues vislumbrar esos procesos de innovación con respecto a otros donde de alguna manera tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Ujú. Es evidente que a todo el mundo se le ocurre que, no sé, que una granja de pollos, voy a decir así, pues puede ser un negocio menos innovador que una fábrica, una manufactura que utiliza alta tecnología maquinaria, ¿no? Ujú. Bueno, pues sí, no, o sea, la realidad es que ambos pueden tener procesos súper innovadores, pueden tener negocios súper innovadores, o sea, es más, yo creo que una cuestión de visiones, de, de voluntades, ¿no? Más que de las posibilidades que ofrece un sector determinado, ¿no? Sí, porque muchas veces hablamos de que este cambio, por el que en cierta manera a veces nos vemos o nos podemos sentir, especialmente los negocios más pequeños, abrumados, ¿no? Eh, pues puede generar cierta resistencia y, sin embargo, en tu opinión, ¿piensas que esta transformación puede aportar más beneficios que A ver, perjuicio? sí, cualquier resistencia a un cambio que es inevitable no es más que una absoluta pérdida de tiempo y de esfuerzo, ¿no? O sea, que decir, lo que está sucediendo no tiene marcha atrás. O sea, Ujú. que decir, este es un proceso que se inició hace mucho tiempo, que en estos momentos lo único que ha sucedido es que por motivos de una crisis ha actuado como un catalizador, o sea, se ha acelerado, ¿no? O sea, ha habido como un proceso de aceleración, ¿no? Efectivamente. Y ese proceso de aceleración es constante. Lo que quiere decir es cada vez va más rápido y no va a dejar de ir más rápido. Ante esa situación, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes intentar sumarte a él, ¿no? Ujú. Puedes esconderte debajo de la mesa y aquí no pasa nada, ¿no? O incluso puedes decidir que lo que estás haciendo tú no puedes transformarlo adecuadamente y que es el momento de cambiar de actividad hacia otra en la que tú visibilices más posibilidades de que tú puedas encarar el futuro, ¿no? Ujú. O sea, es decir, el cambio es
una constante. O sea, que decir, en todos los momentos de la historia, pero no solo hablo de grandes periodos, sino en periodos intermedios más cortos, se han producido grandes cambios, ¿no? O sea, nos ponemos a mirar la reconversión industrial de finales de los 70, de principios de los 80, ¿no? Los procesos de digitalización, la apertura a los mercados exteriores. O sea, fíjate, estamos hablando de los últimos 50 años. Y son procesos terriblemente traumáticos para grandes sectores enteros de nuestra economía. Pero había alguna opción avanzado, ¿no? Claro, y cuidado, en mi percepción para mejor. O sea, y yo creo que, a ver, el que diga que en España estamos peor ahora que hace 20 años o hace 40 años, con todo el respeto del mundo, creo que o no tiene memoria o no vive en este país. O sea, quiero decir, estamos honestamente mejor, ¿vale? ¿Que todo el mundo está mejor? No. Vuelvo a decir, se generaliza y siempre que se generaliza te equivocas y dejas a alguien fuera. Pero en general, como país, estamos mejor. Entonces, lo que hay que entender es que los procesos de cambio son muy traumáticos, que los procesos de cambio, a mi entender, y siempre desde un pensamiento muy positivista, terminan siendo para mejor y que entonces nosotros tenemos que hacer una valoración de nuestras posibilidades. Repito, uno puede sumarse a ese proceso de cambio, ¿vale? Uno puede decidir que no puede operar ese cambio, que es verdad. O sea, en algunas ocasiones puede valorar de manera muy objetiva que no está a mi alcance y entonces decido cambiar de actividad a una que sí pueda pilotar, ¿no? En lugar de una que ha cambiado y que ya no voy a poder pilotar. Y la tercera es resistir, sabiendo que mi negocio o mi manera de trabajar va en declive, pero que a lo mejor es una opción para algunas personas en sus últimos años de vida profesional, ¿no? Antes señalabas bueno, que esto es imparable, ¿no? ¿Qué crees tú que veremos en términos de digitalización en el futuro más próximo? Hombre, bola de cristal no tengo, pero no, lo digo sin una broma. O sea, lo que quiero decir es que, por desgracia, no tengo la más remota idea de lo que va a suceder en el futuro. Pero yo creo que hay una serie de términos o de tendencias, quizás, ¿no? Sí, tendencias, tecnologías que van a ser muy disruptivas en el corto plazo. Cuando hablo de corto, hablo de pocos años, ¿vale? El mundo de los datos, que ya es omnipresente y que, vamos, esto ya es una realidad, no es un futuro, ¿no? Va a conectar con otras tecnologías, como con el mundo de la hiperautomatización, ¿no? Y no hablo solo de RPA, sino un concepto mucho más amplio, con el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Y va a abrir un montón de nuevas oportunidades. Yo creo que ese mundo de la robotización a nivel de software, ¿no? Y el mundo de la inteligencia artificial va a abrir unos avances en cuanto a los procesos y en cuanto a los modelos de negocio y en cuanto a la propia sociedad en los próximos años que van a ser tremendamente rupturistas. O sea, igual que decía antes que el proceso de cambio se acelera, el avance tecnológico de nuestra sociedad se está acelerando de una manera brutal. O sea, si comparamos el cambio que se produce ahora en solo 5 años, ¿no? Sí. Cambia más en 5 años que lo que se cambiaba antes en 5 décadas, ¿no? Entonces, esto está, como decía, hiperacelerándose, con lo cual los cambios pueden ser espectaculares en los próximos años. Elisa, ¿qué supuso para Icertis? Bueno, pues fue un apoyo, no recuerdo exactamente, pero creo recordar que hace aproximadamente 8 o 9 años, ¿no? En 2011 y 2014, exactamente. Exactamente, no tengo tan mala memoria. Bueno, recurrimos a ENISA, que nos ayudó a financiar nuestro proceso de crecimiento, y durante ese momento, que fue muy útil y fue una experiencia, desde luego, excelente, que recomiendo a todos los que estén en esa fase que estudien que ENISA puede ser un socio financiero fabuloso, no solo financiero, o sea, sino incluso con algunas otras aportaciones, aunque principalmente financiera, para el desarrollo de proyectos de impacto. Y a partir de la cotización en bolsa de Icertis, pues la empresa experimentó un crecimiento del 240% y además
habéis adquirido, como antes también has mencionado, varias compañías, creo que 6 hasta la fecha. Sí. ¿Qué próximas metas tenéis por delante a más corto y largo plazo? Bueno, nosotros queremos crear una compañía grande, grande en todos los sentidos, grande en tamaño, pero también grande en capacidades y grande en espíritu. Y eso pasa en gran medida por dotarnos de los mejores profesionales, pero también por tener un tamaño adecuado para poder competir en otras divisiones de mayor nivel. Con lo cual, nosotros hemos crecido a una tasa media del 35%, tanto en ingresos como en EBITDA, desde el 2008 al año pasado. O sea, fíjate que es una tasa media anualizada muy amplia, ¿no? Es más, desde 1997 hasta el 2019, la tasa media de crecimiento que tuvo Icertis fue del 24.6%. Una tasa increíble para mantenerla 23 años seguida, ¿no? Sin haber nunca ni decrecido ni entrado en pérdidas. Lo que queremos hacer es seguir manteniendo esas altísimas tasas de crecimiento durante los próximos años hasta que consigamos crear dentro de unos pocos una empresa que tenga esa capacidad para estar compitiendo en los principales mercados, en los principales clientes, en los principales proyectos del mundo. Por otro lado, en términos bursátiles, ya que antes hablabas de la incorporación a bolsa y de la regularización de nuestra acción, queremos acceder a cotizar en el mercado continuo, ¿no? Sí. La verdad es que estamos muy cómodos en el BM Grow. El BM Grow, o sea, lo que antes era el MAF, ha cambiado, o sea, no se parece en nada a lo que era hace 3 o 5 años. Ha cambiado para mejor, o sea, muy positivamente. Incluso este nuevo cambio de siglas es algo más que un cambio estético, también tiene muchas cosas por detrás. O sea, tenemos la grandísima suerte de que en España por fin se está desarrollando un mercado para pequeñas empresas en crecimiento, que es una palanca tremenda que tenemos que aprovechar, y nosotros nos sentimos muy cómodos en él. Creemos que, de hecho, nos está ayudando mucho. Pero yo creo que aspiracionalmente, cualquier empresa que pretenda crecer, al final a lo que aspira es a dar el salto al mercado continuo, ¿no? Al mercado de primera división, sí, donde están las principales empresas y donde tiene mayor foco pues los grandes inversores institucionales. Esa, yo creo que son nuestras dos grandes metas, ¿no? O sea, convertirnos en una empresa muchísimo más grande y terminar cotizando en el mercado continuo. Y llegando ya al final de nuestra entrevista, ¿qué consejo le darías tú a alguien que se está planteando emprender o que acaba de comenzar? Uf, no sé si atreverme a dar consejos. No sé si hay alguna receta. No hay receta. A ver, emprender o tener éxito emprendiendo, porque emprender lo puede hacer cualquiera, evidentemente, ¿no? Entonces, como jugar al tenis. ¿Quién puede jugar al tenis? Cualquiera que coja una raqueta, ¿no? Pues emprender puede hacerlo cualquiera. Otra cosa es tener éxito jugando al tenis o tener éxito emprendiendo, ¿no? Eso ya es distinto. No todo el mundo lo puede conseguir. Y eso es una de las primeras cosas que hay que analizar, ¿no? Yo creo que tiene que haber más emprendedores, más emprendimiento y más empresas y más empresarios, pero eso no quiere decir que todos tengamos que ser emprendedores o empresarios. Y creo que animar a algunas personas a hacerlo cuando no estamos seguros de que sea algo accesible o posible es un error, ¿no? Y cada uno debe hacer un análisis introspectivo, ¿no? de lo que está dispuesto o no está dispuesto a hacer. O sea, quiero decir, yo no voy a poder correr un maratón, miento, a lo mejor sí puedo correr un maratón, pero desde luego no voy a ganar un maratón, la maratón de Nueva York nunca, ¿de acuerdo? No está entre mis posibilidades. Entonces, que yo me marque el reto de ganar la maratón de Nueva York no tiene mucho sentido. Cada uno tiene que analizar ese tipo de cosas. Eso uno. Dos, esto es como todas las cosas del mundo. O sea, es decir, puedes tener alguna habilidad innata que te facilite las cosas, ¿no? Pero al final lo más importante es el entrenamiento, ¿no? Y la mejora continua. Pues en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios es igual
que cualquier otra cosa, que en los estudios, que en el deporte y demás. O sea, tienes que trabajar mucho, tienes que esforzar mucho, tienes que formarte, tienes que aprender para que cada día puedas hacer las cosas un poco mejor. Esto no va solo de trabajar, hay que trabajar, pero trabajar es una condición sine qua non. Si no trabajas, no vas a tener éxito nunca. Pero trabajar mucho y trabajar mal, pues es estúpido. Entonces, hay que aprender a trabajar bien. Pero consideras que la educación es algo, una de las patas fundamentales, ¿no?, para poder emprender bien. Sí. Y fíjate, y la última sería resiliencia, resistencia. O sea, yo antes de que mi empresa empezara a pintar medianamente bien, habían pasado 12 años. Vale, o sea, es que hay ya que es verlo tiempo así. Ya, sí. Claro, o sea, oye, pintaba bien, sí, pero bueno, que decir, cuando digo pintar bien depende de lo que cada uno piense. O sea, es decir, hasta hace 12 años yo no me planteaba que lo que tenemos ahora era posible. O sea, durante mucho tiempo era una cosa más pequeña. Entonces, uno tiene que tener esa fortaleza. Hacer el símil que hacíamos antes con el deporte, ¿no? O sea, quiere decir, oye, ¿yo voy a poder correr una maratón? Con mi forma física actual es imposible. Ahora, si me esfuerzo muchísimo, ¿no? O sea, trabajo, entreno todos los días, cojo a un entrenador deportivo que me enseñe o averigüe yo en base a formación en libros qué tengo que hacer y practico e insisto durante 12 años, pues a lo mejor soy capaz de correr una maratón y terminarla. Pues el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa es exactamente lo mismo. O sea, esto va de primero ser consciente de si lo que te estás planteando está dentro de tu alcance, ¿vale? Hay personas que no van a poder correr una maratón. Pues si no es tu caso, no lo hagas. Pero cuidado, que a lo mejor no puedes ser emprendedor porque tu futuro es ser el mejor científico o el mejor artista. No es que sean más ni mejores, tal, es que cada uno tiene unas habilidades que tiene que saber aprovechar. Y cada uno tiene que descubrir cuál es su habilidad. Y luego a partir de ahí, trabajo duro, aprender resistencia, resiliencia, de saber que los éxitos normalmente siempre son poquito a poquito y a muy largo plazo. O sea, los pelotazos no son no es el trabajo de un empresario. O sea, es el trabajo de un especulador, que cuidado, no es un término peyorativo, es un término totalmente correcto, pero yo creo que un empresario tiene que tener visión siempre de muy largo plazo, ¿no? Nos despedimos de Pablo Martín y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a Enisa por el grandísimo apoyo que presta a las empresas, a los emprendedores, ¿no? y a los empresarios, sobre todo en sus fases iniciales y de crecimiento para conseguir hacer proyectos más ambiciosos y mejores.